Hay ciertos comportamientos que nos enganchan, que casi tienen un poder magnético sobre nosotros. Pensemos en la comida basura, en las redes sociales. Parece que nos atraen sin que podamos hacer mucho por evitarlo. Pero, ¿y si pudiéramos entender esa fuerza y, en lugar de luchar contra ella, usarla a nuestro favor para construir hábitos buenos? Bueno, pues vamos a ver cómo hacerlo. Vamos a empezar con una pregunta que a primera vista parece no tener ningún sentido. ¿Por qué un polluelo preferiría un trozo de cartón a su madre de verdad? Suena raro, ¿verdad? Pues la respuesta a esta pregunta lo revela casi todo sobre qué nos motiva y cómo se forman nuestros hábitos. Nos vamos a los años 40. Un científico, Nico Tinbergen, estaba estudiando a las gaviotas. Se dio cuenta de que los polluelos recién nacidos picoteaban un puntito rojo en el pico de su madre para que les diera comida. Así que hizo un experimento. Les puso delante un simple pico de cartón con un punto rojo pintado. Y aquí es donde la cosa se pone increíble. Los polluelos empezaron a picotear el cartón de forma obsesiva, ignorando por completo su madre real. Y no solo eso, cuanto más grande y exagerado era el punto rojo, más locos se volvían por él. Lo que Tinbergen descubrió se llama estímulo supernormal. Es básicamente una versión de la realidad, pero a lo bestia. Una versión tan exagerada y potente que literalmente secuestra nuestros instintos. El cerebro del polluelo estaba programado con una regla muy simple. Punto rojo igual a comida. Y un pico de cartón con 3 puntos rojos enormes era para él la versión más irresistible de esa regla. Y como vamos a ver, nuestro cerebro no es tan diferente. Y ojo, que esto no es solo cosa de gaviotas. Fijaos en el ganso cenizo. Si un huevo se le cae del nido, su instinto es empujarlo de vuelta. Pero si le pones al lado una pelota de voleibol, el ganso se deja la vida intentando meter esa pelota gigante en el nido y pasa olímpicamente de su propio huevo. El instinto es rodar objeto redondo, y la pelota de voleibol es la versión más exagerada y atractiva de eso. El instinto siempre gana. Vale, los ejemplos de los animales son curiosos, pero ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros? Pues tiene que ver todo. Nuestro cerebro, en el fondo, juega con las mismas reglas. Vivimos completamente rodeados de estímulos supernormales que están diseñados precisamente para captar nuestra atención y dirigir lo que hacemos. Es que solo hay que pararse a pensar un segundo. La comida procesada está diseñada para encontrar el punto de felicidad, esa combinación perfecta de sal, azúcar y grasa que es imposible de encontrar en la naturaleza. Las redes sociales nos dan en 5 minutos más me gustas y validación social de la que podríamos conseguir en un día entero en el mundo real. Son versiones exageradas, artificiales, de cosas que nuestro cerebro primitivo desea: comida, aprobación, atractivo. Y claro, no podemos resistirnos. Pero, ¿qué pasa exactamente dentro de nuestra cabeza? ¿Cuál es el motor que nos empuja a perseguir estas cosas? La respuesta está en una sola molécula, un neurotransmisor potentísimo, la dopamina. A ver, aquí hay un error muy común. Mucha gente piensa que la dopamina es la molécula del placer, pero la ciencia nos ha demostrado algo mucho más interesante. La dopamina no es la responsable del gustar, del placer que sentimos al obtener una recompensa. La dopamina es la responsable del querer, de la anticipación, de la motivación que nos impulsa a actuar. El deseo es el motor, no la recompensa final, y esta diferencia es fundamental. Y esto se ve perfectamente en este gráfico. Fijaos en la parte A. La primera vez que obtenemos una recompensa inesperada, el pico de dopamina llega justo después, cuando la recibimos. Pero ¿qué pasa cuando el cerebro aprende el patrón? Mirad la parte B. Ahora el pico de dopamina se produce antes de la acción, justo cuando vemos la señal que predice la recompensa. O sea, que ya no nos emociona la recompensa en sí, sino la anticipación de la recompensa. Ahí, justo ahí, es donde nace el antojo. Esta frase de James Clear lo clava. Lo que nos mueve, lo que nos empuja a levantarnos del sofá, no es el placer que ya conocemos, sino la predicción, la expectativa de que algo va a ser placentero. Pensemos en unas vacaciones. A menudo, la emoción de planificarlas y de imaginarlas es casi más potente que las vacaciones en sí. Ese es el poder de la anticipación. Vale, perfecto. Ya hemos entendido la teoría, la parte científica. El deseo nace de la anticipación. Ahora vamos a lo que importa. ¿Cómo podemos usar este conocimiento para diseñar nuestros hábitos y hacer que sean más atractivos? Pues hay una técnica que es sencillamente genial. Se llama agrupación de tentaciones. La idea es muy simple. Consiste en vincular algo que quieres hacer con algo que necesitas hacer. El ejemplo clásico es el de un estudiante de ingeniería que hackeó su bici estática para conectarla a la tele. Solo podía ver Netflix si estaba pedaleando a cierta velocidad. Una maravilla. Y esto lo podemos convertir en una fórmula muy fácil de aplicar.
El truco está en que la recompensa, eso que quieres hacer, llega justo después de la tarea que necesitas hacer. Con el tiempo, el cerebro empieza a anticipar ese momento de mirar Facebook y de repente hacer 10 burpees parece mucho más atractivo. Estás usando un deseo para impulsar un hábito que necesitas. Pero, un momento, no todo es química cerebral. Hay otra fuerza, una que es igual de potente, sino más, a la hora de decidir qué nos parece atractivo. La gente que nos rodea, nuestro entorno social. Fijaos en esta cita. Es de un hombre, Laszlo Polgar, que allá por los años 60 se propuso hacer un experimento, digamos que bastante radical. Estaba convencido de que el talento innato era un mito y que cualquier niño podía convertirse en un genio si se le criaba en el entorno adecuado. Y vaya si lo demostró. Laszlo y su mujer, Clara, decidieron que sus 3 hijas serían genios del ajedrez. Llenaron la casa de libros de ajedrez, las pusieron a competir desde pequeñas, crearon un ecosistema donde el ajedrez era lo más normal y admirable del mundo. El resultado, pues que las 3, Susan, Sofía y Judith, se convirtieron en campeonas de talla mundial. Judith, la pequeña, llegó a ser la gran maestra más joven de la historia. La historia de las hermanas Polgar es un ejemplo perfecto de una verdad universal. Somos seres sociales hasta la médula. Nos sentimos atraídos por los comportamientos que vemos a nuestro alrededor y básicamente imitamos los hábitos de 3 grupos: la gente cercana, como la familia y los amigos, la mayoría, lo que es normal en nuestra cultura, y los poderosos, aquellos a quienes admiramos. Para las Polgar, jugar al ajedrez era lo que hacían los 3 grupos. Era simplemente irresistible. Y con esto llegamos al meollo de la cuestión. La segunda ley del cambio de comportamiento es esta: hazlo atractivo. Y para conseguirlo, tenemos que aprovechar 2 de las fuerzas más potentes que existen: la anticipación de la recompensa que genera nuestro cerebro y la enorme influencia de nuestro entorno social. Así que la pregunta final que debemos hacernos es esta. Sabiendo cómo funciona nuestro cerebro, que busca sin parar recompensas exageradas y aprobación social, ¿cómo podemos usar ese conocimiento para diseñar nuestras metas y nuestros hábitos de forma que sean sencillamente irresistibles? Porque al final la clave no es tener más fuerza de voluntad, sino diseñar mejor, dejar de luchar contra nuestra naturaleza y empezar a ponerla a trabajar para nosotros.